tal? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. El tema del día de hoy, pastor. Vamos a traer una serie, hermano, acerca de Jesucristo y de cómo... Su micrófono, pastor. Ok, ahora sí. Como que platica con él. ¿Oh, sí? Ay, Ok. No, ok. Sí, sí. Mire, lo bonito es que ya no hay necesidad de decirlo porque ahí está abajo, mire. Ok, ahí está. Eso es lo que vamos a hablar. Aquí. Ahí se ve. Cristo de acuerdo a los mormones. Mi nombre es Enrique López Y yo, Celso Caballero. hermano. y esto es Equipando al Cristiano. Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Equipando al Cristiano. Estamos de regreso una vez más. Este día es jueves, marzo 17. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Vamos a dejar esta marca del título en la parte de arriba. Está mejor, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, yo creo, por gran parte del programa, si no es que todo el programa. Sí, para que la gente lo vea. Para que la gente sepa de lo que estamos hablando mientras estamos hablando. También para que quede como foto en YouTube. Hermanos, a todos aquellos que nos ven en vivo, vamos a estar cambiando un poco los horarios. Vamos a estar grabando de vez en cuando en jueves, de vez en cuando en sábados por la mañana, muy temprano por la mañana. Este sábado esperamos grabar a las 9 de la mañana. Va a haber días o sábados en los que grabemos a las 12 u 11 de la mañana. No tenemos todavía un horario fijo hasta que tengamos el estudio formal. No he podido poner el botón de donaciones, pastor, porque hay que hacer algunos cambios. Creo que vamos a tener que hacer una cuenta nueva de PayPal, en donde esté toda su información con la cuenta en la que se va a depositar. La razón es, hermanos, porque sí requerimos de su apoyo. Como dijimos cuando empezamos este ministerio, no queremos molestarles ni estarles pidiendo, pero va a haber un botón de donación en nuestro website, en los varios websites que tenemos, y también en el área en donde usted escucha podcast. Va a poder usted patrocinarnos, se le dice patronage, le llaman aquí en América. Así que si usted gusta donar $1.50, no importa la cantidad que sea, hermanos, para ayuda de este ministerio, para poder comprar mejor equipo, para brindarles mejor material. La tinta del pastor, que caray, vaya que sí gasta tinta el pastor y no están tan baratas. No. Nuestro correo electrónico, una vez más, equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter es equipando, la letra T al final, equipando T. El tema del día de hoy dijimos que es Jesús de acuerdo a los mormones, pero antes de entrar en el tema, pastor, le mostré un correo de un hermanito que nos mandó un mensaje en el que nos pide por favor aclaremos. Déjeme ver si no lo puedo hacer sin desconectarme. ¿El teléfono dónde quedó, mi cielo? ¿Me lo prestas, por favor? Quiero leerles un poco el correo. No voy a dar el nombre del hermano porque no creo que sea necesario. No. Sin embargo, permíteme, mi cielo. Déjeme ver, hermano. Creo que lo tengo en... Sí, se lo mandé como mensaje a usted, ¿verdad? Sí, creo que yo lo... Déjeme ver si se voltea. Ok. ¿Lo tiene? Dice: saludos hermanos Enrique y César. Hermanos en la fe en Cristo, mi nombre es... Hermano, más voy a decir el nombre, es Salvador, no voy a decir su apellido. Hace tiempo vengo viendo sus videos en YouTube y me gustaría abordaran el tema del rapto de la iglesia, tan mal interpretado por la mayoría de los pastores y conferencistas, como son Armando Alducín y David Diamond, entre otros. Ellos aseguran que será en cualquier momento, cuando claramente dijo Cristo a sus discípulos en Mateo 24:29, el cual se lo mandé a pastor. Sí. Creo que usted ya lo revisó, pastor. Sí. Que sería después de la tribulación de estos días. Ellos toman muchos versículos de este capítulo para hablar del rapto, pero curiosamente evitan este versículo porque saben que se han equivocado y solo se aferran a decir que será en cualquier momento. Agradeceré la atención, sirvan a mi sugerencia. Dios les bendiga. Bueno, hermano Salvador, el día de hoy queremos en este programa
responder de manera sencilla, ¿se Sí, puede decir? sí. ¿Cuál es el verso? 24. 24-29. Ok, ya. Con respecto a la posición que tiene equipando al cristiano, perdón, vamos a abordar este tema de manera rápida porque tenemos un programa que grabar, pero si le quisiera a usted responder cuál es la posición de equipando al cristiano con respecto Sí, al rapto antes de entrar en... Correcto, sí. Nosotros tenemos cierta grabación respecto a este tema. Creo que inclusive lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros tenemos la posición, hermano, de que la iglesia no va a pasar el rapto, no va a pasar la tribulación, perdón. Va a ser levantada antes de la tribulación. Esa es la posición nuestra. El tema de Mateo 24-29, se tiene que leer todo, definitivamente 24, todo el 24 desde el 1 hasta el 29, y puede leerlo más si quiere, si quiere, pero todas estas partecitas que están aquí están ubicadas dentro del periodo de la tribulación. O sea, esto que está aquí no puede ubicarse en el sentido de que la iglesia está en esta parte de 24. En el capítulo 24 la iglesia no está aquí. De hecho, la iglesia ya ha sido levantada para entonces. Entonces, la razón por la cual el doctor Alducin y el pastor David Diamond no toman esta parte o no omiten la parte, vamos a decir de esa manera. No, omiten esa parte. Sí, ellos omiten esto. Sí. Porque no es necesario Exacto. Pronunciar este tipo de versículos cuando la iglesia no está ahí. Exacto. Es indispensable el conocimiento de esto. Lo es, porque si, hermanos, créanme, si Cristo viene por nosotros y alguno de ustedes se queda, porque yo no, Sí. si alguien se queda, esto es Para ellos. en referente a las personas que se quedaron. Sí, amén. Todo esto está aquí, hermano, referente a las personas que jugaron al evangelio, estuvieron en cuatro paredes y creyeron haber nacido de nuevo y no estaban naciendo de nuevo. No es que perdieron salvación, simplemente nunca nacieron de nuevo. Eso es sencillamente el asunto. La persona que nace de nuevo y se va con el Señor. La persona que dice haber nacido de nuevo y se queda es que nunca nació de nuevo. Para esto tienen como referencia que es 1 de Corintios, ¿qué es, pastor? 5. Estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. 1 de Juan. 1 de Juan, perdón. 1 de Juan. 1 de Juan. 1 de Juan 3:19. Ok, 3:19, hermano, para no solo usted, sino cualquiera de ustedes que nos esté escuchando, que sea la primera vez que escucha este tipo de mensaje. Perdón, 1 de Juan 3:19 dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. No, hermano, que eran de nosotros, pero estaban con nosotros. 1 de Juan, pero 2:19, 10:19. 2:19, perdón. 2:19 dice así, hermanos: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Quién escribió esta carta y a quién se la escribió? Juan, el apóstol Juan se le escribe a la iglesia. De manera que le está escribiendo a quién, hermano. A la gente que está en la iglesia. A los cristianos. A los cristianos, correcto. A De los manera, que dicen haber nacido de nuevo. Está mencionando a cristianos que dijeron haber nacido de nuevo, pero que salieron de ellos. ¿Qué se refiere cuando dice salieron de nosotros, pastor? O sea, puede tomarse de la manera que ellos salieron de esa manera, estando en la iglesia se alejaron. Puede ser que se hayan alejado. No que hayan perdido la salvación. No. Simplemente se alejaron de la iglesia porque nunca nacieron de nuevo. Exactamente. Y a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros, en el sentido de que son gente que está en las cuatro paredes y que se alejan de una u otra manera, o simplemente, yo voy a extender un poquito más. De hecho, cuando la iglesia sea levantada, ahí se van a saber definitivamente. Bueno. Y ya va a ser demasiado tarde. Sí, ahí sí. Y qué dolor, ¿no? Que haya, va a haber hasta pastores que... Y va a haber eso va a ser así. Va a estar feo, hermanos. Va a ser así, hermano. Así Pero que, hermano Salvador, con respecto a su pregunta, pareciera que en su pregunta usted nos indica que usted cree que la iglesia tiene que vivir la tribulación antes de la venida del Hijo del Hombre. Y dice aquí en Mateo 24:29, que es el que nos dio como referencia usted, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz,
las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida, hermano. Es la segunda venida de Cristo. Esa no es el rapto. No. Es, hermano, el rapto ya ocurrió. Esto ya está, ya la iglesia no está aquí. No. Déjenme dejarles bien claro, hermanos. No existe versículo bíblico en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento en el que se mencione a la iglesia como tal, estando dentro de los días de tribulación. Ni siquiera en el libro de Daniel usted puede encontrar que se haga mención a la iglesia. No, la iglesia no está en el Antiguo Testamento. No está. De manera que como no existe en las menciones de los profetas y en el Nuevo Testamento no existe escrita como tal durante tiempos de la tribulación, ni siquiera en el Apocalipsis está la iglesia, hermano. No, de hecho, si usted lee los primeros 3 capítulos usted no hace mención de ello. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, la iglesia no está. No voy a decir no existe, no está. Pero pareciera que todo el Nuevo Testamento, hermano, se menciona a la iglesia, se le menciona a Cristo como cabeza de tal. Yeah. Y en lo que es Apocalipsis, no quiero que por favor refuten este argumento con el hecho de que es un libro simbólico. No. Porque sea simbólico o no, hermanos, no existe simbología alguna para la iglesia de Cristo dentro de Apocalipsis. Sí. La iglesia como tal no está mencionada en el libro de Apocalipsis. Y creo que eso marca la pauta para que sepamos que la iglesia de plano no está. Sí, quiero decirle algo, hermano. A partir del 4 la iglesia se desaparece. ¿Vamos al 4? Apocalipsis 4, hermano. Quiero hacer mención. A partir del 4 empieza los inicios de los eventos catastróficos que vienen. El capítulo 3 escribe el ángel a la iglesia de Sardis. La iglesia ahí está todavía. Sí, en los 3 primeros capítulos a la iglesia está ahí. Vamos al 4. Al 4 es donde se dan los primeros inicios de los primeros eventos catastróficos que vienen. La iglesia ya no está ahí. Ya no aparece en el capítulo 4 digan adelante, hermano. Ya no. No, porque son los eventos catastróficos que vienen. Son los primeros 3 capítulos es donde el ángel de Dios le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Sí. O sea, imagínense, hermano, ya todavía en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se menciona a la iglesia como tal, pero en advertencia. Sí, del comportamiento de muchas. ¿Por qué? Para prepararse para algo grande que viene, que es el rapto. Amén, así es. Y en el 4 ya no hay mención. No, porque ya vienen todos los juicios. Ya no, la iglesia no puede estar a partir del 4 en adelante. No puede estar, hermano, porque la iglesia no va a pasar juicio. De hecho, yo estaba buscando un verso y estaba encontrando... muchos hermanos... Cometí un error en decirles que no estaba en todo Apocalipsis. Sí, los primeros 3 sí están. Los primeros 3 capítulos aparecen. Se me olvidó. Sí. Yo solo quería hacer mención de los tantos que hay, hermano, donde se habla de la iglesia, donde, aunque muchos consideran que no es así, pero Romanos capítulo 5, 9, sí, 5:9 está una parte escritural y esta otra en... Déjenme buscarla. 5:9 Romanos dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ok, este está uno. El otro... Hay otro en Proverbios. Primera Tesalonicenses 5:9 es otro. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para... Quiero que la gente entienda, hermano, porque Dios no nos ha destinado. O sea, Dios no nos ha puesto para una situación que se viene. Correcto. Eso es destinar a alguien, a una situación. Porque Dios no nos ha destinado... pero que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es obvio, súper claro. ¿Cuál hermano? Es el versículo que habla del día de Dios, hermano? En donde no se menciona la iglesia. Creo que no sé si es Proverbios. ¿Cuál? A ver, déjeme ver. Porque estos 2 versos que acabamos de mencionar, hermano, son obvios en decir de que Dios no ha puesto a la iglesia para que venga a sufrir una ira venidera que es la que viene. De hecho,
la ira más poderosa que se va a derramar de parte de Dios son los años de tribulación. De hecho, son los 3 y medio después de los 3 primeros y medio. Ajá. Son los 3 primeros y medio, son una aparente paz. Los últimos 3 y medio es donde se derrama la ira como nunca jamás en la historia para la raza humana. Es imposible pensar que la iglesia, una vez que ha sido Levantada. redimida redimida. y perdonada, Sí. hermano, esto es algo sencillo. Mire, ¿cómo es posible que la iglesia que ha sido lavada, comprada, redimida y perdonada, eso quiere decir que no hay juicio que venga sobre ella? No, más. y dice la palabra que estamos exentos de juicio. Perdón, déjame ver. O sea, es imposible pensar en esa condición de la iglesia cuando la iglesia ya ha sido perdonada, comprada, lavada, Porque redimida. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De manera que a través de Cristo hemos sido justificados, hemos sido salvados del día de Dios, de la ira. De esa ira, hermano. Esa ira que es venidera, ¿no? Ya. Anyway, yo creo que esa es la manera un poco más sencilla de poder exponerlo al hermano. Los hermanos Salducín y Diamond, cuando llega a la mención de 24, no es que los hermanos omitan esta partecita de Mateo 24, es simplemente no está ubicada para la iglesia, sino está aplicado para la gente que se ha quedado. Y hay muchas partes que se utilizan. De hecho, alguna gente utiliza 24:13 para indicar que la iglesia sí va a pasar la tribulación. Y pueden ver de que estos son señales finales. O sea, señales finales significa cuando ya se está acercando el tiempo final. De hecho, habla acerca de la segunda venida de Cristo. Correcto. No del levantamiento de la iglesia. Así que no se puede ubicar, hermano. No puede ubicarse aquí la iglesia en esta área. No se puede. Hermano. No, Así que, definitivamente no, hermanos. No. No lo voy a encontrar ahorita. Perdí mi Biblia, no sé dónde quedó. Creo que la regalé, ya ni sé. Sí. Pero en fin, No creo, hermano. como respuesta para el hermano Salvador, si usted es cristiano, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, hermano, usted no tiene nada de qué preocuparse de si va a vivir tribulación o no. Simplemente, ay caray con esta computadora. Usted, si ha sido salvo de la ira de Dios, ha sido salvo para poder entrar dentro de la familia de Cristo, por ende, dentro de la familia de Dios. Sí, usted ha sido adoptado, ilógico, hermano. Es ilógico, hermano. La gente solo tiene que pensar en algo sencillo. Aparte de las partes escriturales que mencionamos dos y hay otras más, pero solamente esto es sencillo, hermano. Si Cristo viene a redimir a la iglesia, la lavó, la limpió, la perdonó, fue justificada, es porque al hacerlo, la ira del Padre, que todavía está pendiente sobre aquellos que están en Cristo Jesús, no está sobre la iglesia porque ya Cristo pagó por ella. Es insólito e inaudito pensar de que el Padre todavía, después de que Cristo la salva, la redime, la limpia y es perdonada y justificada, venga a traer ira sobre una iglesia redimida. O sea, ¿cómo va a traer? O sea, ¿cómo queda Cristo aquí? Ahora, pero no hay que confundir. Dice la palabra que nos va a hacer pasar por fuego para que nos va a pulir, sí, para sacar de este carbón una gema nueva. Sí, 1 Corintios capítulo 3. Así es, nos va a hacer pasar por fuego, hermanos. Pero eso no se compara con el día de la ira de Dios. La tribulación que vivamos durante nuestro periodo en vida es porque Dios está haciendo su trabajo en nosotros. Yeah. Él está forjándonos para hacernos esa piedra preciosa que Él necesita o requiere para el ministerio. Aplicar eso al capítulo 3, hermano, para querer decir de que la iglesia va a pasar un juicio, ese no es juicio, hermano. No. Ese no es juicio, es simplemente... sería cuestión de leerlo, pero capítulo 3 es lo que una prueba de fuego. Es una prueba de fuego donde se va a manifestar el comportamiento que el cristiano tuvo mientras estuvo en Cristo, 2 Corintios 5:10. Si en realidad estamos en Él. Si están en Cristo. Sí, porque... Pero allí la gente ya está en Cristo Jesús. Ahí lo que se está haciendo es simplemente viendo qué fue lo que usted hizo en Cristo Jesús, si sus obras. De hecho, usted en sí no está siendo juzgado. Son las obras que usted hizo para Cristo. Amén. Son las obras que están siendo pasadas para ver si fueron genuinas. Eso es el tribunal. O no en el tribunal de Cristo. Nada que ver con el trono blanco. Juicio. Nada tiene que ver con juicio, hermano. Ahí. Así que si gusta, hermano, por favor, escribirnos equipandoelcristiano@gmail.com. Si gusta mandarnos
su teléfono, nosotros con gusto nos ponemos en contacto con usted para poder aclarar cualquier duda que tenga al respecto. Más bien, le pasaría el teléfono al pastor Celso Caballero para que le explicara con detalle, hermano, la duda que usted tiene. Porque no es el único, hay muchas personas que, no voy a decir tienen esa duda, tienen esa convicción de que la iglesia tiene que pasar una tribulación, sí, o sea, para poder llegar a ser purificados. No, hermano. Mire, déjeme decirle, aquellos que se queden, que acepten a Cristo durante la tribulación, dice la palabra que esos van a ser... Yo solo me pongo a pensar en todo el sacrificio que hizo, ¿para qué sirvió? Sí, pero hay que dejarles claro, hermano, que los santos de ese tiempo de la tribulación van a ser los que sobrevivan a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. O sea, dice la palabra que se les va a vestir de blanco, hermanos. O sea, mire, en 24:13 hay una parte que dice, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Así es. Esto se toma como para la iglesia, cosa que no es para la iglesia. No es para la iglesia. Segundo, esto se toma como que si usted no persevera, usted pierde salvación. Tampoco es aplicable para ese asunto, porque eso es mentira, no es aplicable para ese suceso allí. Así que es para la gente que se quedó, hermano. Que se queda. Ok, hermano, vamos nosotros ya hemos sido salvados. Así que, hermanos, vamos a entrar de lleno en este programa que es Jesús de acuerdo a los mormones. La manera en la que ellos no solo lo ven, sino lo predican, ¿no? Exacto, hermano. El problema es esto, mire, hermano. Mucha gente, de hecho, yo me he topado, no es probablemente usted, y tal vez mucha gente se ha encontrado con este tipo de situación, cuando dicen ciertas expresiones como algo que puse aquí. ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión, ellos también son cristianos porque también hablan de Jesús? Correcto. Mucha gente, yo he encontrado personas así. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado como un hecho de que porque nos hablan de Jesús, realmente nos están hablando de Jesús de la Biblia? ¿Cómo podemos identificar si el Jesús de que nos habla es el verdadero Jesús de la Biblia y por ende el que nos trae la salvación? O sea, esas son preguntas que puse que de hecho son cosas que nos encontramos nosotros. Pero, ¿verdaderamente ese es el Jesús de la Biblia del cual nos hablan? ¿Es verdaderamente ese es el Jesús que trae la salvación? De hecho, solo quiero decir esto. Solo la gente que se introduce a investigar un poquito más este tipo de organizaciones, solamente es la que se dan cuenta qué tipo de Jesús andan predicando. Si andan hablando de un Jesús que tuvo un comienzo en la historia, completamente ese no es el Jesús de la Biblia. Entonces estamos hablando de un Jesús que tuvo un inicio en la historia. Y que fue creado, no creado, que fue completamente carnal. Sí, un Jesús que tuvo un inicio, hermano. Un Jesús que tuvo un comienzo en la historia. No puede. Entonces estamos hablando de un Jesús que no es de la Biblia. Así es. Imposible. Ese Jesús no nos salva a nosotros. No. Ese es el Jesús equivocado. Y eso es lo que queremos nosotros hablar ahora. Y comenzamos con esta organización. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es como se conoce, pero popularmente se le llaman los mormones. ¿Por qué? Por el libro del Mormón. Así es. Un libro que ellos tienen también que se llama el libro del Mormón. Ok, vamos a comenzar a analizar a Jesús en cuatro etapas, si no me equivoco, 4 sucesos, sí, 4 de ellos. El primero que tenemos que ver es la persona de Jesucristo en el mormonismo. Vamos a comenzar a leer lo que líderes de esta organización han declarado. Hay muchas declaraciones, pero eso sería un sinfín. Solamente traemos 2 o 3 nada más. Por ejemplo, el apologeta del mormonismo, Gilbert, ¿cómo se pronuncia este apellido? Scharft. Ya, ¿verdad? Scharft, algo así. Perdón, hermano. Es SCHARFFS. Gilbert W. Scharf, algo así. Ahí va, hermano. Escribió que ellos son cristianos porque enfatizan y creen en Cristo, porque usan su nombre en la iglesia de ellos y creen en la Biblia y en el libro del Mormón, los cuales testifican repetidamente la realidad de Cristo y la verdad de su enseñanza. Él dice que somos cristianos nosotros por esto y por esto y por esto. Los mormones, dice él, somos cristianos. Cristianos, dio la definición que significa ser cristiano. Somos aquellos, o son aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿realmente ellos creen en el Jesús que enseña la Biblia? Hay que ver eso. No. Bueno, de acuerdo a la enseñanza oficial de los mormones, Jesucristo fue el primer engendrado
como el primer hijo espiritual del padre de Elohim y una de sus muchas esposas, comúnmente referida como la Madre Celestial. Eso es algo que ellos enseñan. Jesús, como hijo espíritu, progresó en el mundo espiritual hasta que llegó a ser un Dios. Un Dios. Así es. Aclaro, llegó a ser un Dios. Por obediencia y devoción a la verdad. Obtuvo el pináculo de la inteligencia, lo cual lo ubicó como un Dios. De acuerdo a la enseñanza de los mormones, antes de su encarnación, Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento, basado en que Jehová en el Antiguo Testamento es referido como Señor o Dios en letras pequeñas, según ellos en la versión inglesa del Rey Santiago, la Biblia que se llama King James, que es la iglesia del Rey Santiago. Según ellos aparece ahí eso. Según, yo no lo he visto así. Según ellos dicen eso. Okay. Ok, Jesús es el premortal Jesucristo que vino a la tierra a nacer de María. Ok, usted puede leer el segundo si quiere. Premortal, nótese. Premortal, o sea, existió antes. O sea, ya con esto nosotros estamos viendo de que hay algo que no va completamente de acuerdo a las escrituras, porque eso significa, primero, Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, absolutamente no lo es. Jehová es Jehová y Jesús es Jesús. O sea, Jesús no es el Jehová, no era Jehová en el Antiguo Testamento, para que no confundan, porque hay gente también cristiana que confunden eso, Sí. que tienen la confusión de decir que Jesús era Jehová. No, Jesús no era Jehová en el Antiguo Testamento, hermano. Así que no confundan una cosa con la otra, eso es mentira. Eso sería ya doctrina equivocada. Así que otra cosa que podríamos decir, dice que fue engendrado como el primer hijo espiritual del padre Elohim con una mujer. Eso significa que Elohim vino a tener una relación sexual con alguien. Ahí arriba. Así que, O sea, el que... de hecho, va a haber algo más adelante, hermano. Va a haber. De hecho, nosotros hablamos un poquito de la cuestión de los mormones, ¿se acuerda? Donde hicimos mención de que el padre fue carnal y que Correcto. fue en ascenso a llegar a ser lo que Sí. es él ahora. Yeah. Ok, él fue en un ascenso hasta llegar a lo que es el padre ahora, el padre Se de Dios. perfeccionó. Jehová. Se perfeccionó, correcto. De acuerdo al comportamiento. Eso es lo mismo que le pasa a Jesús. O sea, casi la misma situación ahí. Entonces, el nacimiento de Jesús. De acuerdo a sus enseñanzas, Jesús en su estado mortal fue concebido a través de la relación sexual entre el Padre Celestial. Recuerden, el Padre era carne. De hecho, ellos declaran de que el Padre es carne y hueso allá arriba. Él simplemente tuvo un ascenso para llegar a ser lo que es. Así que él en carne y hueso tuvo relación sexual con María. Hay una declaración aquí del señor Bruce McConkie. Declara que Cristo fue concebido por un Padre inmortal en la misma manera que un hombre mortal es concebido por el Padre mortal. O sea, de la misma manera. Esto es lo que... Bajo relación sexual. Exacto. Esto es lo que dice McConkie. Dios el Padre es un perfecto, glorificado, hombre santo y un personaje inmortal. Y Cristo nació en este mundo como el hijo literal de este santo. Es nacido en la misma manera real. Como nace un hijo de un padre mortal, no hay nada figurativo acerca de su paternidad. Él fue engendrado, concebido y nacido en el curso natural, porque él es el Hijo de Dios. Y esa designación significa lo que dice. En otra palabra, eso es lo que dice, eso es lo que es. Eso para aclararlo. Es una interpretación literal. La interpretación literal. O sea, de hecho, eso quiere decir de este momento que Jesús tuvo un inicio en algún lugar de la historia ya. De hecho, fue un hijo espiritual del Padre. Eso quiere decir que Jesús tuvo un inicio. Tuvo un comienzo. En algún lugar de la historia, Jesús tuvo un inicio. Desde ese momento, hermano, nosotros descartamos a ese Jesús. Es que el problema aquí viene que cuando uno le da una interpretación literal a este tipo de cosas, como dice usted, se necesita entonces de un principio. Sí. Y cuando la Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, no nos da un principio. No. Dice la palabra, en el principio ya existía. De manera que antes del principio ya era. De manera que la vida de Cristo, la existencia de Cristo como tal, para ellos poder meter su interpretación literal ahí, la única manera en la que se puede dar
es que haya habido una concepción literal, Sí, sí. también física, Sí. para que él tenga un principio Sí. y de ahí se pueda basar toda una religión, hermano. Sí, todo lo que ellos pasan. De acuerdo, cuando la gente lee Juan 1:1, en el principio no está diciendo que Jesús tiene un principio. No. En O que el tuvo un principio dice ya existía. Ya el verbo. existía, O eso sea, quiere- eso quiere está hablando decir del que principio. el principio es el principio de la creación. Correcto. Antes Ya ya existía. existía él. Ya O sea, existía. él no tiene creación. Él no fue, dice en el Él no fue parte de la creación, pues. Él no fue creado. El credo católico dice engendrado, no creado. Ujú. Él es nacido de Dios porque es Dios. Sí. Es la esencia de Dios. Mire, yo se lo pongo de esta manera a la gente, hermano. Recuerden que Jesús es la palabra. Es la palabra del Padre. Es la palabra, es el verbo. Porque muchas versiones dice, y Jesús era la palabra o era el verbo. Yo lo que le digo a la gente es esto, hermano, que cuando el Padre habla, es la esencia misma de Jesús, es Jesucristo mismo Es hablando. Jesucristo. Porque Él es la palabra, o sea, Él es la voz. Él es la voz del Padre. O sea, Jesús es parte de la esencia interna del Padre, está en el seno del Padre, allí mismo es. Esto que tiene Sí. el hermano aquí es Cristo. La palabra de Dios, la Biblia. Sí, eso es. Es Cristo. Es hermano, Cristo. es plasmado. Y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Dice la palabra de Dios que la palabra se hizo carne. Desafortunadamente no existe un texto bíblico que diga y después la palabra se hizo letra, pero la Biblia es la esencia de Dios, es Dios hablándonos, es Cristo mismo, hermano. Es bien difícil de entender, hermano. Sí, es difícil, pero yo lo que le digo a la gente es esto. De hecho, yo estaba hablando con un musulmán acerca de la explicación de Cristo, porque él estaba hablando de Cristo queriéndolo llevar a Jesucristo. Y yo le digo que Cristo es la palabra de Dios. Y entonces yo le decía, cuando el Padre habló la palabra. La palabra, le digo, no la ves, pero la escuchas. Y la palabra tiene el poder que viene del Padre. Y eso es lo que está dentro del Padre. Entonces, esa palabra, para poderse ver, le digo, él tuvo que venir a tomar un cuerpo humano. Porque puedes ver la palabra de esa manera. De otra manera, no puedes. Entonces, yo le digo, yo estoy hablando, pero no ves lo que estoy hablando. Estoy hablando palabra, pero no la ves. Entonces, yo le dije, para que pudiese verla, él tuvo que haber venido y tomar un cuerpo humano, y por eso fue que se hizo carne. Esa es la manera que yo le estaba explicando a él. Cuando Cristo se refiere al Padre, hermanos, muchos quieren... por eso las tres personas de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen, por eso los testigos de Jehová, ya ves, entonces el Padre es Dios. No, es que Cristo es de Dios. Él viene de Dios. Él es Dios. Porque viene de él. Porque es la esencia. Viene de él. Viene de él. Él mismo está ahí plasmado, hermano. Vamos a movernos más adelante, hermano. Ese tema lo vamos a tocar más adelante. Sí, para donde que expliquemos no ya ese tema un poco más específico. Correcto. Entonces, mire, quiero terminar esta sesión. Usted agarra el 3 y el 4, ¿le parece? Ok, me parece bien. Ok. Otro personaje. Ok, recuerden lo que yo acabo de leer. Lo que esta persona literalmente acaba de declarar. Pero hay otros personajes como Orson Pratt, James Talmage y Ezra Benson. Apoyan la posición de este señor que acabo de mencionar, que se llama del señor McConkie. Apoyan esta posición de decir que Cristo viene de una manera nacido literal, de un mortal con una mujer mortal. De acuerdo a la doctrina de los mormones, Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero el problema que encontramos es que Mateo 1:20 y Lucas 1:34-35 dice lo contrario. Vámonos a Mateo primero. Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. No dice de Jehová, no dice de Dios mismo, no dice que fue concebido por... no dice que el Espíritu Santo vino a tener relación por coito, nada de eso. Dice únicamente en ella es del Espíritu Santo. Ya, por el poder del Espíritu Santo. Y si se van a Lucas 1:34-35, es la misma cosa, dice ahí. Vámonos a se Lucas. tiene la misma idea. 1:34 y 35 dice así. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está hablando de una relación sexual.
¿Ok? María está diciendo, yo nunca he estado con un hombre. Sí, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. No está diciendo que va a haber concepción por medio de coito. Exacto. Va a venir sobre de ti. Como viene el Espíritu Santo sobre todo cristiano. Correcto. A eso se refiere. Va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire la relación íntima que hay entre el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Mire cómo es esa unión tan imposible de separar, donde se hace la mención perdón, del Espíritu Santo y el Padre. Donde el poder del Altísimo dice, porque el Espíritu Santo es, y el Padre es lo mismo. Es la fuerza activa de Dios. Sí, dicen los testigos de Jehová. Así dicen ellos. Te cubrirá con su sombra. Por lo cual, lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es. Ok. Algo quiero seguir aquí. De acuerdo a ellos, la única diferencia entre Jesús y nosotros es de que Jesús fue el primer nacido de los muchos hijos espirituales de Elohim. Esa es la única diferencia entre Jesús y nosotros. Okay. Pero muchos tienen muchos. Sí, de los muchos hijos espirituales de refiriéndose a los ángeles, ¿no? Todos los hijos que... De hecho, nosotros ya algunos consideran que nosotros ya tenemos una existencia allá. Allá teníamos y solo venimos. Eso, venimos aquí a tomar un cuerpo. Sí, como Satanás, el hermano de Cristo. Perdón. En el libro... Perdón. Sí, es hermano. No sé si lo pueden ver. Déjenme ver si lo van a ver, ¿no? Principio del Evangelio, hermano. Si no lo van a ver, dice, ese es un libro de los mormones. Principios del Evangelio. Principios del Evangelio, dice, ese es un libro de los mormones que tiene muchas enseñanzas. Miren, nada más para que vean. Cristo, siempre puesto como un hombre blanco, de ojos azules, de cabello largo, alto, muy, muy presentable. Yo me pregunto, allá por aquellas tierras, hermano, ¿ha nacido alguien así? Allá que y en aquellos tiempos, eran negritos, donde todos eran morenitos, bien quemaditos. Yo digo que todos, hermano, en Galilea se hubieran convertido así. Si llega un hombre blanco de 6 pies de altura y con ojos azules diciéndoles, hey, nada más con eso, hey, ya, con eso, hermano. Sí, aquí está, hermano. Adelante, por favor. Ok, este libro, hay una sección que dice lo siguiente. Cabe duda. Que se dice que Jesús es el hermano mayor espiritual de Lucifer. Eso, para la gente que quiere saber dónde está, esto se llama el libro del Mormón, donde encuentra doctrinas y convenios y la perla de gran precio. 3 cositas o 3 secciones ahí en este libro. ¿En qué capítulo está, hermano? Aquí si lo está. puede leer. Está en... Déjeme buscarlo. Abraham 3:27. Sí. Está en la sección... En la sección, quiero leerles dónde está, para la gente que le interesa esto. Está en la sección de la perla de gran precio. Okay, son 3 secciones. Una se llama el libro del Mormón, el otra doctrinas y convenios, y la otra, que es la final, se llama perla de gran precio. Pues estos libros que acabo de mencionar están en la sección de perla de gran precio. Está Abraham por aquí. Ahí está. Y es 3:27. Es 3:27. Aquí. ¿Qué dice, hermano? Y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre. Heme aquí, envíeme a mí. Y el otro contestó, todavía el otro no se sabe quién es, hermano, pero déjeme llevarlo a otro libro. Dijo, heme aquí, envíeme a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Eran 2 hombres, 2 personajes presentándose ante el Padre. A ver quién de los 2 peleaba el asunto. En similitud, porque semejante al Hijo del Hombre. Sí, dice. sí. Okay. Ahora, si nos vamos a cuál es el otro, Moisés. Moisés 4:1. Moisés 4:1. El libro un poquito anterior. Moisés 4:1. Mira lo que dice Moisés 4:1. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Ahí, hablando de Satanás. O sea, este es el otro personaje del cual Abraham está hablando allá.
en el libro de Abraham. De Son que- dos personajes. Que vino a redimir al mundo, hermano. ¿Cómo Ya. la ve? O sea, que él se presenta porque quiere venir a redimir el mundo. O sea, Por eso la gente acepta a Satanás porque piensa que se va a salvar. sí, o sea, eso están creyendo en ese asunto. A lo mejor por ahí viene el asunto porque dice, oh, también trae redención el hombre, este espíritu. Entonces, allí aparecen estos dos personajes, hermano, donde declaran ellos de que allí es el hermano mayor. El hermano mayor de Jesucristo. ¿Qué son de esos? De Lucifer, perdón. El hermano mayor de Lucifer. Dice, la Biblia nos enseña que Jesús fuera el hermano. La Biblia no enseña que Jesús fuera el hermano espiritual mayor de Lucifer. La Biblia es clara en declarar que Jesús es el creador de todo lo que existe. Esto incluye a Satanás como criatura. Ahí tengo Colosenses 1:16, en Juan, donde dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Cabe mencionar, todas las cosas que hay en el cielo. O sea, todo lo que, ángeles, Todo. inclusive los arcángeles. Todo. Todo fue creado por Cristo. Dice, porque por él, Ese es Jesucristo. con mayúscula él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. No está hablando de que creó las piedritas, las nubes, el aire, no, todo. Visibles e invisibles. ¿Qué son las visibles? Todo lo que podemos ver. ¿Qué es todo lo invisible? Lo que todavía no vemos. Lo que no vemos, los ángeles, Que no la vemos gloria todavía. de Dios. Perdón, Todo no estoy hablando de que creo la gloria de Dios porque Él es su gloria. Ya ven. Pero todo, donde Dios vive, todo. Visibles e invisibles, sean tronos, Mire. sean demonios, Dominio. sean Dominio. principados, Dominio. perdón, dominios, perdón, sean dominios, sean principados, sean potestades, ahí se está hablando de los demonios. Exacto. Todo fue creado por él y para él. No está diciendo que las potestades las creó para él. Está hablando de que creó los ángeles, los cuales se voltearon en contra de él y eran para que dieran gloria a él. Todo fue creado por él y para él. Correcto. De manera que, aunque pareciera no tener sentido, ¿por qué él creó todo para él? Ujú. Dice unos, no, Dios creó todo para su hijo. Bueno, es que su hijo es el que creó todo. Sí. Como dijo usted, la palabra. Es la que se hace. Es, con Dice, el poder de la palabra es que el Padre hace Hay un todo. versículo bíblico donde dice que Dios habló todo en existencia, ¿no? Con el poder de su palabra. ¿Y quién es su palabra? Jesucristo. De manera que no vamos a entrar a ese tema ahorita todavía, hermanos, pero para que les quede claro, la palabra de Dios, la voz de Dios es Cristo Jesús. Adelante, Amén. pastor. Entonces le toca a usted ahora el 3 y el 4. Ok, Jesús. Se casó. Y me lo pone a mí, hermano. Híjole. Miren, hermanos, déjenme platicarles algo. Antes de yo unir a Cristo Jesús, Ay, Dios santo. le decía a mi esposa, Cristo tuvo mujer. Yo lo decía. Y su mujer fue una prostituta. E inclusive me puse a buscar un documental, porque existe un documental que se llama La sangre de Cristo. No necesariamente hablando de la sangre que nos purificó, sino de su descendencia. Ajá. Y estuve arduo investigando la descendencia de Cristo, Y hasta hermano. una película salió por ahí, ¿verdad? ¿Te Esa acuerdas? es la que le digo. El Grail. El santo No, se llama, ¿Santo Grial? se llama la sangre de Cristo. Que es de la descendencia de él. Sí. Dice en la teología de los mormones, Jesús se casó con María y Marta. Esto es lo que dice Olson Pratt. Hubo un casamiento de Canaán en Canaán de Galilea. Y en un estudio cuidadoso se descubre que nada menos que Jesús se casó en esa ocasión. Si no se hubiera casado, su intimidad con María y Marta, la otra María a quien Jesús amaba, hubiese sido inapropiado. O sea, ¿se acuerda el casamiento en Galilea? Que estuvo Jesús ahí. Sí, que Ok, hizo las bodas. las bodas, que hizo también el agua en vino. Ya. Las bodas de Caná. Ellos lo atribuyen a eso, a él, Ya. antes de empezar siquiera su ministerio. Ya. O sea, allí era un casamiento, era Jesús que se estaba casando, de acuerdo a la cuestión de... Yo lo que quiero saber, hermano, es de dónde carambas sacan eso. Eso, ajá. ¿Qué tipo de investigación tuvo que haber o se No hizo? sé. Se produjo para que como resultado, Una conclusión como esa. me suena a mí como que el resultado de una investigación manipulada es lo que ellos están utilizando. Pues para empezar, ¿quién les dio la palabra esa? Un ángel. Bueno, sí, pero Sí.
Sí, Entonces, que- para que comenzar, sea demonio, para comenzar su podemos inicio empezar. comienza mal, porque de hecho ellos comenzaron con una revelación de un ángel que se le da a este señor y la ¿qué Biblia es dice la clara. palabra? Si aún a un ángel te revela que todo lo que te dice va en contra de la Biblia, Exactamente. maldito es un espíritu maligno, Satanás metido detrás de todo eso. Dice el número 4, la adoración hacia Jesús. La teología mormona declara que no se puede adorar a Jesús de la misma manera que se adora al Padre. Solo el Padre, Elohim, puede ser adorado verdaderamente. A Jesús se le debe de reverenciar, pues Pues por eso. por él fuimos redimidos, pero para evitar el politeísmo que presenta su teología, dicen que no debemos de adorar a Jesús, solo debemos de adorar al Padre Elohim. La palabra griega proskuneo es la palabra que se usó cuando se adoraba a Jesús, y es la misma palabra que se usa para adorar al Padre en el Nuevo Testamento. Partes donde aparece que Jesús acepta adoración son 1. Juan 20:28, Hebreos 1:6, Mateo 2:11, también Mateo 8:2, Mateo 9:18, Juan 9:38, Mateo 15:25, Mateo 28:9 al 17. Todas estas palabras, dice aquí, Palabras, sí, palabras. todas estas palabras contienen la palabra griega proskuneo. ¿Y qué de Apocalipsis 4:11, 5:11 al 14? Si ellos dicen que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, entonces hay un problema en no adorar a Jesús, porque en el Antiguo Testamento se nos exhorta a adorar a Jehová. Deuteronomio 4:7, Segunda de Crónicas 7:14, Salmos 5:2, Salmos 32:6 y Jeremías 29 del 7 al 12. Ok, el problema, la idea aquí es esto, ¿no? Ellos dicen que a Jesús no se debe de adorar, pero también declaran que Jesús era el Jehová del Antiguo. Tenemos un problema, porque en el Antiguo Testamento se nos exhorta a adorar a Jehová. Así es. Entonces estamos adorando a Jesús, si caemos en esa línea que ellos dicen, ¿verdad? Pero lógicamente sabemos que Jesús no es Jehová, pero también declaramos de que en el Nuevo Testamento la misma palabra que se usaba para adorar a Jehová en el Antiguo es la misma palabra, lógicamente en griego, traducida al griego, es la misma palabra que se utiliza para cuando las personas pedían y adoraban a Jesús. La pregunta aquí, entonces, pastor. Para cerrar, pues. Pero antes de cerrar, para los cristianos, ¿a quién deben de adorar? Mire, de hecho, déjeme darle una parte a ver si la Porque logro hay sacar. muchas posiciones, pastor. Sí, hermano, yo sé. Déjeme ver si logro. A ver si la logro. Que creo que me agarró aquí porque estoy buscando una partecita. A ver. Yo y el Padre uno somos. Hay una expresión que está en 10:30. Sí. 10:38. Mas si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La idea aquí es de que el Jesús y el Padre es uno mismo en esencia. Amén. De hecho, el Padre le ha dado toda la gloria al Hijo. Amén. Y al adorar al Hijo, están adorando al Padre. De manera que toda la gloria y toda la honra es para quién. Para Cristo Jesús, inmediatamente, si eso es así establecido por el Padre, si nosotros le estamos dando la gloria a Jesús, porque eso fue establecido por el Padre, de darle toda la honra y gloria a Jesús, el Padre está satisfecho porque están dándole la gloria al Hijo y es como que se la den a Él. Ahora, Y ya. así cuando está. oramos, ¿a quién debemos orar? Mire, hermano, Padre. al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Porque así lo dejó estipulado Porque así está Cristo establecido. Jesús. Así está establecido en la Biblia. Porque así lo establece. Dice, inclusive Cristo, todo lo que pidieras al Padre, En mi nombre, en mi nombre, yo lo dice, haré. Lo haré. Para la gloria del Padre. Ahora, ¿qué? ¿Te das cuenta que Él no se separa? No, pero qué extraño suena, ¿no? Que diga, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, a ver, espérame, ¿lo va a hacer el Padre o lo vas a hacer tú? Lo que pasa es que es lo mismo. Exacto. En esencia, son uno mismo. De manera que todo lo que, sin embargo, nos insta a que todo debemos de pedir al Padre Exacto. por medio de Él para que Él haga. De manera que como todo le ha sido otorgado, toda la gloria y toda la honra es para Amén. Él y Amén. es de Él. Amén. Sin embargo, no podemos desconectar al Padre del Hijo. Por ende, tenemos que pedir al Padre
por medio del Hijo, para que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra. Amén. 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 Hermano, ¿Sabe qué, hermano? dígame. Vamos a entrar a un tema un día de esto, hermano, bastante escabroso, donde yo en lo personal, y he investigado, hermano, donde se debe de adorar al Espíritu Santo. Y hermano, ¿nos vamos a meter en esa? Yo creo que sí, tenemos que meternos en esa. Sí, hermano. Mire, hermano, porque hay iglesias que dedican horas a la adoración al Espíritu Santo. Porque es que ellos no saben cuál es el papel del Espíritu Santo, No. hermano. Ese es el problema que existe. Pero no, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Correcto. Sin embargo, Todo dígame comienza usted, deme usted un versículo bíblico en donde Cristo nos haya dicho: adoren al Espíritu Santo. adoren al Espíritu. No hay, hermano. Adoren al Espíritu Santo. No hay. Y 2, pidan Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. No hay. 3, pidan al Padre por medio del Espíritu Santo. Deme un versículo bíblico. No hay, hermano. Lo que pasa que aquí el problema que existe, ese es un tema bastante delicado, porque van a creer que nosotros estamos negando la existencia del Espíritu No. Santo, de su deidad y divinidad. No, hermano. No. Simplemente que la gente no sabe específicamente cuál es el trabajo de cada uno y cuál es la posición de cada uno. No hay una parte de la Biblia en que Jesús haya dicho directamente: adoren y glorifiquen al Espíritu Santo. No hay. ¿No? Bendito sea el Espíritu Santo. Claro. Porque es Dios mismo. Pero quiero decirle algo para cerrar, para que no quede malinterpretado. La razón por la cual nosotros adoramos al Padre y al Hijo es porque el Espíritu Santo hace que eso nosotros lo hagamos. Está en nosotros. Ese es su trabajo. Exactamente. El trabajo del Espíritu Santo es que nosotros glorifiquemos al Padre y al Hijo. Eso de Espíritu Santo, preséntate ahora. Sí. Y empieza a caer la gente. Que Sí. me digan en dónde está en la Biblia, No, hermanos. yo en lo personal estoy muy en contra de algunas cositas, hermano, que... Y agarrar el saco y empezarle a darle a la gente con él. No. Oye, mejor agárrate un látigo y empieza a darle a la gente Ok. y quítale el dinero. Pero en fin. Aquí, hermano. Ahí Hermanos, terminó. un placer el que hayan estado con nosotros, el que estén escuchando este programa. Recuerden, hermanos, que más adelante vamos a tener nuestro botón de donación para que si gustan apoyarnos y podamos movernos de aquí de Estudio Casa a un lugar más amplio, más cómodo, menos ruidoso. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Si a ustedes les cae bien el hermano o no les cae bien el hermano, escríbanos, que por diga, favor. ¿verdad? Queremos saber todo, hermano. Mire, hermano, una cosa, ya no le hago... Oh, sí, ya no se peina las cejas, ya se las rasuró el hermano. Porque las es que trae tatuadas. así dijeron algo, hermano. Sí. Ese hermano que siempre está arreglándose la ceja, entonces ya dejó de hacerlo. El gordito del batido, me dijeron a mí. Miren, hermanos, de veras, no nos molesta. Todos tenemos varias posiciones con respecto a lo que es la Biblia. Equipando al cristiano se apega a la palabra en contexto, al estudio de la palabra a conciencia. No estamos como están muchos cristianos acostumbrados a que si uno dice la palabra brinca, todos le creen porque el hermano está ungido y así es. Y brinque. Y brincan. No, hermanos míos. La mejor manera de comprobar lo que aquí se dice es que ustedes vayan a la Biblia y comprueben los versículos bíblicos que les hemos dado que hablan de lo que estamos hablando. Les instamos a que consigan este tipo de libros para estudiar lo que las otras personas están enseñando. No se basen en lo que decimos nosotros, hermanos, porque nosotros somos humanos, somos pecadores y también cometemos errores. Muchos errores. Puede haber errores de transcripción, puede haber errores no voy a decir, bueno, puede ser también de interpretación, hermano, aunque Sí, procuramos también. que no suceda. Sin embargo, aquí el mejor juez es usted, hermano mío, que tiene una Biblia con usted, que puede estudiar la palabra de Dios. Estúdiela, revísela y todo lo que se dice aquí, analícelo. Si no está de acuerdo con lo que dijimos o si usted encuentra Escriba. una disparidad con lo que acabamos de hablar, Escriba, hermano. por favor escríbanos. Mándenos el correo electrónico a equipandoalcristiano@gmail.com Amén. o márquenos a Skype a la línea de Celso Caballero. Le va a aparecer una palomita blanca. Ese es el número a marcar y ustedes... y nosotros recibiremos su llamada, si es posible, al aire para que sea conocido su inquietud. Hermano, ¿algo más que quiera decir? No, solamente lo que queremos con esta clase o esta enseñanza que dimos es mostrar de que un Cristo que tiene un inicio en algún lugar de la historia no es el Cristo de la Biblia. No. No es un Cristo que puede salvar.
Si es un Cristo engendrado como hijo espiritual del Padre con una relación sexual, ese no es el Cristo de la Biblia, hermano. El Cristo que salva es aquel que tiene, que es parte, que es el que ha creado todo, quiero decirlo de esta manera, pero que no tiene principio ni tiene fin. Por eso la Biblia le llama el alfa y el omega. O sea, el que tiene el poder desde un inicio de una creación al final de una creación, no porque él sea parte de la creación, sino que tiene el control absoluto, el poder absoluto de una creación que él creó, hermano, del cual él no es parte, ni tampoco fue creado, ni engendrado en una relación sexual, ni nada por el estilo. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Eso es todo lo que queremos dejar claro, hermano. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén, Amén. y amén. Que Dios les bendiga.